Interesante. El internet haciendo de las suyas. Hola, hola, mis disculpas. No sé qué pasó con el internet. Ok, pero ha ingresado una vez. Ese fue un fallo Aparentemente, técnico, parece, Elvin. sí, sí, sí. Eso es normal. Cosa de la vida en vivo. Bueno, pues estábamos en la parte del pintor que pintó al león. Exactamente, nos quedamos ahí. Te decía, oyendo el viejo refrán de que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. En la última prórroga del estado de emergencia, el PRM tenía una guitarra y satanizó al Partido Reformista y me satanizó a mí. Inclusive, yo hice una denuncia de que un grupo de diputados del PRM estaba en pública subasta porque querían aprobar el estado de emergencia. Ujú. Y como yo sabía que iban a aprobar el estado de emergencia bajo una negociación económica descarada, yo denuncié Ok. esa compra vulgar para aprobar ese estado de emergencia. Sin embargo, cuando el partido de gobierno vio que no había condiciones a aprobar el estado de emergencia con ese grupo del PRM porque iba a ser algo desastroso, además que yo se la puse fácil. Yo le dije, mira, para ustedes gastar ese dinero, parten conmigo. Vamos a pactar la aprobación del 30%. El Vamos a famoso aprobar el 30%. 30% y nosotros, los reformistas, le vamos a poner los votos que le hacen falta porque ustedes aprueben el estado de emergencia. Ellos no lo creían. Yo le dije, sí. Y ustedes lo van a pactar. Claro que sí. Yo sé que vamos a pagar un alto precio en este momento. Pero no hay cosa que el tiempo ponga en su lugar. Nosotros no la vamos a jugar. Pactamos el 30%, tú me apruebas el 30% y nosotros te aprobamos el estado de emergencia. Y le aprobamos los 17 días. Y ese PRM, que ayer fue el único partido que defendió la solicitud de 45 días, no de 17, no, de 45 días, Algo garrafal, desde mi ese punto de fue el vista. partido que ayer defendió la solicitud de 45 días. Y que No. nosotros bien votamos coherentemente sin ningún inconveniente. Yo no pude votar porque el dedo, la huella no me salió, pero yo Ok. estaba en condiciones de votar. Pero ese mismo PRM y el mismo Agustín Burgo, que acabó conmigo, que dijo que yo me vendí, fue el que cogió el turno y dijo que la solicitud del presidente de la República era una acción patriótica y que la muerte del país por el coronavirus que está acabando y que hay que felicitar a todos estos héroes médicos, que yo estoy de acuerdo que sí. Y Claro. oye, un discurso que tú te quedaste así, todo el mundo se quedó así. Todos, los propios PLDistas se quedaron así. Y con su sola intervención, nadie habló. Yo que pedí un turno para decirle, caramba, pero qué bien suena ese violín. No parece la guitarra de junio, cuando nosotros votamos por los 17 días. Entonces te ponía el ejemplo del pintor que pintó al Ujú. león. Pintó al león, un cazador con el pie puesto en el cuello del león. Y el león está mirando al pintor que está pintando ese cuadro. Y dice, qué bien se ve que fue un pintor el que pintó a ese león y no un león el que pintó a ese pintor. O sea, Le va a pintar feo. claro, es la misma. Como estaban las elecciones, Luis les rogó al PRM, a los legisladores de Hipólito, que era lo que iban a votar por la extensión, porque los de Hipólito siempre tienen su jugada. Que dicho sea de paso, le jugaron muy mal. El grupo de Luis le Ujú. jugó muy mal al grupo de Hipólito. ¿Y Le por qué pasó usted una dice eso? sierra, le pasó una sierra.
todos los diputados de Hipólito quedaron fuera de este nuevo Congreso. Todos, yo no sé cuál le quedó a Hipólito, pero Ronald no va a estar, Edward no va a estar, no va a estar, Nave no va a estar. O sea, los 10 de Hipólito, ellos yo creo que los 10 le pasaron la sierra, porque ese conflicto siempre estuvo entre Hipólito y Luis en el Congreso. Y esa noche yo recuerdo que alguien me dijo, aquí está Luis rogándole a los diputados de su partido que si quieren que sea presidente, que no voten por el estado de emergencia. Y aprovechando, porque señor, ellos van a votar. Aprovechando esa Ellos misma van a tesitura votar, del Congreso, lo que usted está mencionando del Congreso, ¿qué grupo usted considera, usted como Pedro Botello, considera que hará mayor bienestar a la nación? ¿Este que está ahora o el que viene próximamente? Bueno, mira, yo no puedo vaticinar nada, porque el PRM es el mismo PRD que ha sido un partido de muchas improvisaciones. El PLD tiene de muchas debilidades y las cosas las manejan como una logia. Y es un grupo que toma las decisiones, no el Congreso. El Congreso del PLD no fue quien tomaba las decisiones, sino esa carta del PLD, la llamada la OTAN, que el propio Leonel Fernández la señaló como la OTAN. Siendo él el presidente del partido, dijo la OTAN, ese grupo, ni siquiera el comité político, sino ese grupo que se apandilló dentro del PLD en el comité político y que tomaba todas las decisiones del PLD, era quien tomaba las decisiones y bajaba la línea a través del vocero. Daba pena ver al vocero cómo se paraba en esta posición con el dedo, hacía así o hacía así. No, sin consultarlo con ninguno de ellos, sin reunirse con ninguno de ellos. Ver un vocero hacer así, que sí, que no. O sea, la gente que están sentados ahí que representan al pueblo no están analizando, nunca analizaron. Y Sergio Vargas lo dijo una vez. Dijo, cuando yo llegué al Congreso pensé que iba a hacer muchas cosas, pero me di cuenta que cada vez que iba a entrar al hemiciclo tenía que dejar mi cabeza aquí afuera. Que dijo Sergio Vargas cuando fue legislador. Entonces, cuando tú ves ese comportamiento, esa conducta de los legisladores del PLD, que cuando llegan al Congreso dejan la cabeza afuera porque van a recibir órdenes de un vocero que ni siquiera le ha explicado cuáles son los motivos de por qué estas decisiones, sino que él dijo que no y que dijo que sí. Y sin analizar nada, la gente votando contra, en perjuicio de tu representado. Tú dices, bueno, ¿cuál fue la producción de este Congreso, de este grupo de legisladores que al final hasta se dividieron en dos grupos? No el PLD y la Fuerza del Pueblo. Pero cuando tú ves el PRM, un partido que no vota, que no vota coherente, se imagina coherencia en su votación. Por ejemplo, tú buscas la lucha del 30%. Una parte votó que sí, una parte votó que no, una parte salió del hemiciclo, y una parte se ausentó, y otra parte estando sentado ahí, ni votó ni sí ni no. Tú dices, pero ¿y qué votación es esta? Por lo menos el PLD, con sus debilidades, todos votan en una dirección. Puede ser que uno o dos no voten en la dirección, pero todos se van en una dirección. Y hablando, aprovechándolo ahí, discúlpeme que lo interrumpa, aprovechando ahí que usted menciona eso del 30%, ya conocemos el trasfondo que hay ciertas preguntas que muchos de los oyentes quieren saber su respuesta, pero que estarán para más adelante. Viene la siguiente pregunta. ¿Cuál cree usted que ha sido su mayor aporte al pueblo dominicano como legislador? Yo he hecho muchos aportes, pero es indiscutible que el que más trascendencia social ha tenido en este momento ha sido la lucha del 30%. Yo luché, yo fui la voz cantante en la contrarreforma, en la no reforma constitucional. Yo fui el hombre del paredón moral y que prácticamente le tumbó una reforma constitucional al gobierno en las luchas, comunicaciones a la embajada de Estados Unidos, al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a Amy Klobuchar, la senadora de Minnesota, a Carlos Rubio, el senador de la Florida,
Y toda esta lucha que nosotros hemos librado en el ámbito legislativo, el autor del proyecto de ley que instituye el voto preferencial, que es el voto del tan discutido sistema de Hall en este momento, y que, con el que se eligieron todos los diputados en este proceso, y con el que se eligieron también todos los regidores en la República Dominicana y los locales. O sea, también es un aporte de nosotros y otros aportes que hemos hecho de trascendencia, como la ley que crea el juez de la ejecución civil, que es un proyecto que ha sido colocado dentro de un capítulo del nuevo Código de Procedimiento Civil que cursa en el Congreso y que no ha podido prosperar por una u otra razón, que se ha caído, ha quedado estancado en una u otra de las cámaras. De igual forma, también el proyecto de ley que instituye la pasantía jurídica para los abogados, que no solamente basta con una preparación teórica, sino con una legislación que lleve al estudiante del derecho a ver el derecho desde la óptica del juez, desde la óptica del Ministerio Público, desde la óptica del defensor y desde la óptica de la parte civil constituida. También hemos hablado de un proyecto de ley que crea el nuevo sistema de honorarios profesionales para los abogados. Y todas estas legislaciones son importantes de trascendencia para cada una de las áreas, pero en este momento la legislación, el proyecto de ley que hemos sometido con mayor trascendencia ha sido el reclamo del 30%, tal vez por la pandemia, por la necesidad que tiene la gente, que todavía el día de mañana, con todas estas situaciones de una pandemia, la gente está muy animada a participar en esa concentración, obviamente, guardando el distanciamiento social, la protección del lugar, en el día de mañana, para pedirle a los senadores que escuchen el llamado del pueblo y que aprueben definitivamente en la Cámara faltante este proyecto de ley de tanta trascendencia. Yo creo que ha sido el proyecto de mayor trascendencia en este momento. Un punto, en esa misma, ahí estuve viendo que usted está llamando a que se ejecute protesta de forma pacífica para el día de mañana, referente a lo del 30% de la AFP. Desde mi perspectiva personal, creo que hay otras formas prudentes para efectuarla por el motivo de el alza que tenemos ya en la curvatura del COVID. No creo que sería saludable para los ciudadanos. ¿No cree usted que sería otra la opción para cuidar o para mantener en cuidado a los diversos ciudadanos? Entendemos la importancia del 30% para la población dominicana, pero ¿no cree usted que sería más prudente otras formas para esto? Mira, lo que pasa es que la gente te dice que hay otra forma, pero no te dice cuál es la otra forma. La gente te dice, han usado otros métodos. Por ejemplo, nosotros usamos los métodos de vigilia frente a las AFP, encendido de vela. Hemos utilizado juicios populares. Hemos ido frente al Congreso a llevar firmas. Hemos utilizado todos los métodos. Y todavía el método de la concentración, independientemente de que hay una pandemia, nadie puede aludir que por esta concentración de mañana, cuando nosotros estamos tomando la debida precaución, como se tomó para el día de las elecciones, en donde votaron millones de personas y fue con la pandemia, y la gente fue con su protección. Hace 3 días depositaron el dinero después de 2 semanas de retraso del fase 1, del fase 2, y usted veía a la gente en los supermercados y en los bancos, uno arriba de otro. O sea, y nadie alegó nada de eso. Usted vio hace día al candidato del PLD repartiendo gas propano, repartiendo fundas, repartiendo sacos y todo esto. La gente lo vio, lo ha visto. Entonces, ¿usted cree que la gente mañana que va a reclamar su dinero, usted le puede decir que hay otros métodos? Cuando los propios funcionarios, el propio gobierno, las propias autoridades, todo el mundazo ha hecho lo que ha dado la voluntad con esta pandemia. Entonces me va a decir a mí que me quede en mi casa 45 días más y que no vaya porque la pandemia me puede atacar. Mi miedo es el siguiente. Gente, Eric, la gente está dispuesta a morir. ¿Sabe cómo? Con el fusil en la mano. Eric, yo soy de ellos también. Morir, mira, con el fusil en la mano y no morirte en tu casa de hambre con tu familia. Es peor, porque tú vas a tener que salir como quiera a buscar la comida de esos muchachos. Entonces, mañana tal vez sea la última sesión del Senado. Mañana tal vez se pierda o se gane la lucha del 30%. Todo va a depender de la cantidad de personas que guardemos el distanciamiento social, que vayamos con la mascarilla, con la protección, como se hizo
como se hizo el día de las elecciones. Y bien se hizo, y la gente fue. Y ahí están los resultados, se hizo las elecciones. Y inclusive el PRM se opuso a que se hiciera un estado, una nueva prórroga. El PRM se opuso. Y se opuso porque entendía que eso no iba a prosperar. Sin embargo, ayer peleó para un nuevo estado de emergencia porque le van a corresponder de esos 45 días, le van a quedar 15 a ellos. Además, ellos necesitan tener el control de la población cuando entren en los próximos días, porque ciertamente estamos en una pandemia. Pero, mire, hermano, es mejor morir con el fusil en la mano y no morir de rodillas, no morir de hambre en su casa por la pandemia. Ya nosotros conocemos la pandemia. Ya nosotros sabemos que la pandemia mata. ¿Y cómo tú te contagias? Toda la gente, vamos a tomar la medida. Distanciamiento. Cada quien en su distanciamiento. Recuerden lo costoso que sale el proceso. Sí, óigame, sí, pero solamente de inicial en una clínica te cobran 100,000 pesos. sí, Solamente sí. de inicial. Yo tengo Pero esa conocidos que van gente, por 600 ya. sí, 600,000 pesos. O sea, y los Sí, no, medicamentos es son muy difícil. costosos. O sea, yo lo que digo es lo siguiente, Botello. Está bien, yo entiendo lo del fusil en la mano. Yo también lucho por mi gente, yo también lucho por mi pueblo. Pero, ¿por qué vamos a pelear ahora mismo por dinero si al final se contagian y ese mismo dinero que le vayan a entregar lo van a tener que gastar en la salud? Es Bueno, una probabilidad, lo una que, lo que probabilidad. lo que pasa es que los servicios lo están cobrando. La reinscripción de los colegios lo están cobrando. Eso Los es cierto. útiles hay que comprarlos. Hay que comprar laptop y computadora. Los que no tienen internet full tienen que sacarlo porque las clases van a ser digitales. Nosotros los abogados tenemos que tener internet full porque las audiencias son en una plataforma digital. Aparte Exacto. de esto, te están cobrando la luz, te están cobrando el alquiler. Tienes que comprarle comida a los muchachos. Entonces, ¿qué tú haces en casa? Vamos quedando en casa. Hay otros métodos. Él dijo Luis Abinader, cuando le preguntaron por el 30%, que habían otros métodos para ayudar a la gente y a los trabajadores que no fuera tocando el 30%. Yo ando que Luis se siente en la silla el 16 para ver cuál es el método que él tiene para los trabajadores que no sea el 30%, porque él dijo que tiene otro método. Y también yo estoy esperando que alguien me diga a mí otros métodos de protesta para lograr que los senadores mañana aprueben el 30%, que no sea mañana yendo al Senado de la República 1,000,000 de gente, 1,000,000 de gente ahí mañana en el Senado, alante del Congreso, que me diga otro método que no sea ese. Y que lo ahora viene la siguiente si pregunta para usted. Viene si una pregunta. 1,000,000, Eddie, yo estoy seguro que Ajá. aprueban el proyecto. ¿Y cuál ha sido su mayor decepción en la Cámara de Diputados? Bueno, mi mayor decepción ha sido en la Cámara de Diputados cuando yo veo gente que abogan por una agenda LGTB. Cuando yo veo gente que abogan por una agenda de muerte, de aborto, de crímenes. Porque todo el que promueve el aborto es un criminal. Y en el Congreso hay gente que promueve el aborto. En el Congreso hay gente que promueve la agenda de género. Algo degradante, algo que choca con la sociedad. En el Congreso hay gente que tienen agendas ocultas. Y cuando yo veo también el comportamiento de muchos legisladores en acciones indecorosas, detrás de canonjías personales, de prebendas, que no son realmente la función de un legislador. Son cosas que te decepcionan. Y cuando tuvo un proyecto de ley que dura 10, 15 años en el Congreso y que no hay forma de que ese proyecto salga por los intereses que hay dentro del Congreso, detrás de esos proyectos. O sea, toda esa cosa, por ejemplo, esa misma lucha del 30% es decepcionante. Cuando tú ves gente con intereses marcados, muy marcados, que son socios, que reciben canonjías, que reciben comisiones y que se hacen de la vista gorda ante un crimen tan horrendo y tan aberrante como lo es la ley de seguridad social, que ni es segura ni es social, que es una ley para los banqueros, es una ley para un grupo de mafiosos que se han hecho dueños de la salud de este país. Tú mismo decías lo mismo, hay que depositar 100,000 pesos en la puerta. O sea, un grupo mafioso que se robó la salud, que se robó el fondo de riesgo laboral, porque el fondo de riesgo laboral se tomaron 14,000 millones para la pandemia. ¿Con qué se está pagando fase 1 y fase 2? Es con el fondo de riesgo laboral, uno de los fondos de la seguridad social. La prueba de COVID rápida
¿Con qué están pagando en la ARS? Es con el dinero de los trabajadores. Ese fondo de pensiones, AFP, una mafia, un atraco de políticos y empresarios. Son decisiones que tú te llevas y que tú realmente no puedes callar, y que nosotros, bajo ninguna circunstancia, estamos en el Congreso, estamos dispuestos a pagar el precio que sea, hasta la expulsión del Congreso por parte del pueblo, cuando ya no nos quepa más descrédito. No pueden desacreditar, pueden decir lo que quieran de mí, mientras mi conciencia esté limpia y yo pueda conversar con mi familia y decirle, eso no es así, todo está bien. Y te decía ahorita el ejemplo. Lo que ayer me acusaron a mí de que yo me vendí para probar los 17 días, ayer fueron los que pelearon por el estado de emergencia de 45 días. Entonces yo me pregunto, ¿y a ellos cuánto le dieron ayer? No me pregunta, pero mira esa decisión que tú te llevas. Tanto que el PRM y tanto que atacamos al PLD, su política económica, que era nefasta. ¿Y a quién nombra a Luis? ¿A quién confirma a Luis? Al jefe de la política económica del gobierno del PLD, a Héctor Valdés Albizu. Lo confirma en su posición. Entonces, cuando tú ves toda esta cosa, tú dices, pero Dios mío, ¿y en qué está metido uno en esta política? Bueno, mire, en el caso de Albizu, desde mi perspectiva analítica, yo considero que fue una buena decisión por lo siguiente. Sí, porque aquí este país no tiene más economistas, no tiene más ciudadanos preparados y capacitados. Yo lo que estoy seguro es y no obstante a eso te entregan un expediente de 700 páginas y la tiene cualquier abogado de la capital, yo estoy seguro que tú tomas el expediente y tú le das el curso que tú quieres. Claro. A mí tú me puedes poner un expediente de ese tamaño, mira, de 5 plantas. Lo puedes tener en la oficina de allá del abogado de Donald Trump y me lo pone ahí. Y yo sencillamente voy a buscar el calificativo de ese expediente. ¿Cuál es el tipo penal que me acusan a mi cliente? El tipo penal, ¿cuál es? ¿Cuál es la calificación que hay? Los elementos de prueba para justificar una condena. Los elementos de prueba a descargo. Eso es lo que yo voy a ver. Yo no voy a ver tus papeles. Yo me voy a ir al auto de apertura a juicio. Entonces, cuando tú vas, entonces yo me pregunto, entonces los economistas no saben cuáles son los factores favorables y desfavorables y cuáles son los elementos que ellos tienen que tener en este momento en cuenta para tomar la dirección de la política económica de la República Dominicana. Entonces, Valdés Albizu, si se muere mañana en este país, se fue por un hoyo. Entonces, ok, bien, un técnico, un conocedor. Entonces, el PRM no tiene capacitado, no tiene una gente que pueda tomar la dirección del Banco Central. Qué pena. Qué pena. Bueno, qué pena. En esa perspectiva, yo entiendo su punto en el cual usted lo ve. Yo tengo otro punto distinto. Hay otros economistas muy buenos. Por ejemplo, el señor de Argentarium, ese señor, un experto en economía, pero ya eso es otro asunto, es otro tema. Ahora yo tengo una preguntita referente a lo que usted había dicho antes con sus decepciones. Y es, ¿qué recomendaciones usted considera, ya que usted no está a favor del aborto en sus 3 causales específicamente, qué soluciones ve usted al problema? ¿Qué soluciones propondría usted para ayudar a la sociedad en cuanto a ese tema en específico del aborto en sus 3 causales? ¿Cómo usted solucionaría el problema que tenemos cotidianamente de las diversas mujeres dominicanas que la obligan a tener los niños? ¿Qué harían ellas con esos niños? ¿Qué se haría? ¿Qué propondría usted para solucionar el problema? Ok, mira, que tengan el niño está bien, pero ¿qué solución tendría? Yo soy pro vida. Sí. Yo creo en la defensa de la vida y ninguno de nosotros tenemos la autoridad ni la facultad para decidir sobre la creación de una vida. Lo que Dios crea, el único que tiene esa facultad se llama Dios. Y todo el que entra a una relación de pareja y procrea el feto no tiene la autoridad para decidir si ese ser viviente no debe nacer. Porque ya que usted lo creó, hay que traerlo al mundo. O sea, hay que traerlo porque es un indefenso. Pero le reitero. Recuerde que estamos hablando específicamente del aborto en sus 3 causales. Dígase, si está en riesgo la vida de la madre,
si el feto tiene desperfectos y si existe una violación. Por En esos casos desperfecto, en específico. por desperfecto que nazca. Que nazca. Y ahí están los ejemplos de personas. Yo he ido a Estados Unidos y he ido a pagar una caja. Y la persona que me está cobrando, yo no sé dónde tiene la mano, ni dónde tiene los pies. Yo no me veo la cabeza. Yo he visto personas. Yo fui una vez a la tienda de Apple y el que me estaba cobrando agarró la tarjeta, fue con los pies, y los pies los tenía por aquí arriba por la cabeza. Y él estaba acostado encima de la caja. Era algo totalmente disforme, pero era un ser humano. Me cobró y yo fui a hacer una devolución y él mismo me hizo la devolución. Una persona que no hablaba. Yo le hablaba, le pasé la tarjeta y él hizo todo sin conversar conmigo. Entonces tú no tienes la calidad para quitarle la vida a nadie, porque Dios fue que creó eso. Ahora bien, cuando está en peligro la madre y el hijo, hay que luchar por las dos vidas. Usted lucha por las dos vidas. Luchar. Como médico, usted lucha por las dos vidas, pero no le quite la vida a nadie, usted lucha. Obviamente, si una de las dos vidas se pierde, que se pierda luchando por la vida. Luchando por las dos vidas, pero no que le quite la vida a la madre para sacar al niño, ni que elimine al niño para que salve a la madre, no. Luchar por la vida. Y los médicos saben lo que tienen que hacer cuando hay situaciones como esta. Pero no hay una licencia para que los niños en fila estén las mujeres en las clínicas abortando. No, así no. ¿Y porque qué solución? Todo el mundo va a crear una situación. ¿Qué solución entonces usted propondría en un futuro no muy lejano para esta situación que estamos teniendo hoy en día de los niños en la calle pidiendo, los niños en la calle limpiando vidrio, por ejemplo en Santo Domingo, aquí igual en Punta Cana? ¿Qué solución? Porque la mayoría de esos niños son niños que desafortunadamente, si tuviesen el aborto en las tres causales, hubiese pasado a otra cosa, pero lo tenemos ya aquí. Tenemos el problema actual en la República Dominicana, tenemos el problema. ¿Qué solución ve usted a esto? Porque Conani no está funcionando. ¿Qué soluciones tendría entonces el Estado para con esas mujeres que no tienen con qué mantener a esos niños y que esos niños están vulnerables en la calle? Porque son niños vulnerables hoy en día. Poder a funcionar a Conani, porque el presupuesto para eso. En el Congreso le estamos aprobando presupuesto a Conani. Entonces, ¿Y de cuánto es ese presupuesto? Conani tiene que funcionar. Hay que ponerle presupuesto a Conani. Si ellos necesitan más presupuesto, dale presupuesto y que Conani funcione. Pero tú no puedes buscar la fiebre en la sábana, Eri, tú no puedes buscar cortar la soga por los demás de bienestar, mandando a la eliminación de vida, porque los padres son irresponsables, porque no van a tener la capacidad. No. Ese niño no tiene la culpa. Entonces, el Estado Dominicano tiene que crear políticas. Excelente. Políticas sociales de protección de esos niños que son indefensos porque la Constitución lo manda. Y los padres son responsables. Y esos padres irresponsables tienen que ir a la cárcel a cumplir. Ok, el Estado se va a hacer responsable, pero usted va para la cárcel. ¿Para qué? Para que la gente tenga responsabilidad, que no sean irresponsables. Porque qué bueno es procrear una criatura y dejarlo. A mí me dio pena cuando yo vi ayer a Vaqueró en un video diciendo que no tiene que mantener sus hijos, una persona que tiene condiciones económicas. Entonces, algo lamentable. Un comportamiento de esa actitud es una persona que tiene que estar presa hace rato por irresponsable. O sea, y como Vaqueró, así hay muchísimas personas que dicen que no van a mantener muchachos y que van y que embarazan a una mujer y hasta que la mujer no da luz y que le hacen una prueba y que para saber no mantienen la barriga de la mujer ni mantienen al niño hasta que no le hacen una prueba para determinar si ese muchacho es suyo o no. Entonces, todas estas responsabilidades, el Ministerio Público, la ley, tiene que ser más severa contra esta persona, con este tipo de comportamiento y de conducta. Política de protección, poner a funcionar a Conani, poner los recursos necesarios, hacer las ampliaciones de edificaciones necesarias, construir las áreas recreativas y darle condiciones, nombrar el personal que se requiere para que el Estado Dominicano se haga responsable de los niños, de estos padres irresponsables, pero que a la vez esos padres irresponsables lo manden a la cárcel. ¿Para qué? Para mandar un mensaje
un ejemplo a la sociedad de esos padres irresponsables, que el que se ponga a estar embarazando mujeres irresponsablemente, las mujeres que se dejen estar embarazando, van a ir presos por irresponsables. Entonces, esa política crearla, pero no buscar la fiebre en la sábana. Y también le recuerdo también que ustedes, los diputados, tienen un reto en el sector educación, porque cómo le exigimos a los niños hoy en día, que serán futuros adultos, que tengan responsabilidades, y los mismos no tienen educación en la rama de la educación sexual. Y eso es algo clave que los países desarrollados lo tienen, explicándole a cada cual para qué sirve cada cosa, qué pueden hacer, cómo pueden evitar y demás. Así se evitan los casos de aborto, abortos ilegales, y así también se mantiene controlado la irresponsabilidad de parte de cada padre. Eso es un reto que tienen ustedes, tanto los diputados como los senadores, que yo espero que en algún futuro, no muy lejano, lo pongan en práctica. Claro que sí. Es algo sumamente necesario. Son puntos importantísimos, claro que sí. Todos esos puntos son ponderables y son apuntes que yo tomo para enriquecer esas acciones legislativas que tenemos que llevar a cabo en el Congreso Nacional. Mira, la gente está ahí escribiendo, Eddie, y la gente solamente dice, ¿cuántos asesinos no te entrevista? La gente dice, quiero mi AFP, quiero mi dinero. O sea, las redes están sumamente calientes, y dicen que la mujer no se deja embarazar, que se embaraza. O sea, todas estas cosas que ciertamente son puntos que tenemos que observar. Ahora viene una siguiente pregunta, y es referente a la división territorial de la República Dominicana. Y esto es algo muy interesante, que se toca poco. ¿Cómo entiende Botello que desde el Poder Legislativo se debe abordar el tema del tamaño del Estado? Dame forma a la pregunta. ¿En qué sentido? Bueno, cuando yo le hablo de eso, estoy hablando ya de la división política, que desde nuestro punto de vista de Voz del Patio es un poco exagerada en comparación con países países más desarrollados que nosotros, con mayor cantidad de personas, mayor extensión territorial. Entonces, desde nuestra perspectiva también por igual tenemos demasiados funcionarios de diferentes tipos, en cuanto a los mismos diputados, senadores, alcaldes, incluso la duplicación de funciones que tenemos hoy en día. Entonces, ¿cómo usted, Botello, entiende que se podría solucionar esta problemática, o si entiende usted que es una problemática esta? Mira, yo creo que la división territorial de la República Dominicana, en el Congreso cursa en este momento una ley de política territorial, o sea, la ley de división territorial. Es una ley que está enmarcada en la división territorial de la República Dominicana, en el manejo de los municipios, en el manejo de los distritos, en el manejo de los parajes, en el manejo de la provincia, y todo este sistema va a depender desde el punto de vista que nosotros pues querramos mirar, observarlo. Por ejemplo, la propia Constitución establece en el ámbito legislativo de la representación que será de acuerdo al número de habitantes en la República Dominicana, y lo lleva a sectores específicos. Y ahora mismo, partiendo de la Constitución de la República, las únicas provincias que crecieron han sido el Gran Santo Domingo, que crecieron aproximadamente unos 4 o 5 diputados nuevos, se le agregaron a su lista. San Pedro de Macorís decreció, y Higüey aumentó de acuerdo a la Constitución de la República. Eso en el ámbito de la representación legislativa. Y yo creo, ya desde el punto de vista de lo que son la división territorial, que todo va a depender de la efectividad de los funcionarios. Tú puedes tener 5 funcionarios haciendo un trabajo, pero están haciendo 10. Yo creo en la efectividad de los funcionarios. Puedes tener 30 funcionarios, pero si no hay efectividad del funcionario, ¿de qué vale tú tener tantos funcionarios? Ahora bien, cuando tú tienes funcionarios que tú puedes pagarle con una ley de regulación salarial como la que tenemos, que no se aplica, entonces tú puedes darte el lujo de tener 20 funcionarios. ¿Por qué? Porque tú vas a pagar un servicio acorde y razonable en términos económicos. ¿Cómo es posible que
el gobernador del Banco Central y todos sus funcionarios, solamente en liquidación en el año 2012, se echaron en la cartera más de 500 millones de pesos pensando el 15 de agosto que iban a ser despedidos por el presidente de la República que entraba al día siguiente, Danilo Medina. Tuviste a un Valdés Albizu que se autoliquidó con 60 millones de pesos. A la misma Clarisa que se llevó 50. Y ese grupito se llevaron 500 millones de pesos que al otro día fueron confirmados en sus funciones. Y nadie me ha dicho a mí al día de hoy, nadie, qué hicieron con ese dinero, si lo devolvieron, no lo devolvieron. Inclusive ahora mismo no sé si usaron la misma práctica ahora para este nuevo gobierno, porque obviamente ya Luis anunció su confirmación. Aprovechando ese mismo punto de devolverse o no devolverse el dinero, yo tengo bien la siguiente pregunta, ¿cuál es la opinión de Botello sobre los senadores que han renunciado a las exoneraciones, los privilegios de sus puestos, y si usted considera o ha pensado en renunciar a los suyos por igual? A los míos no puedo renunciar porque los míos están todos renunciados en planes sociales. Yo hago más que ellos. Yo hago más que ellos porque eso es una práctica de doble moral. Yo quiero saber si es verdad que ellos lo van a donar y quiero ver a quién se lo van a donar. Porque los míos están colocados hace tiempo y yo no he hecho ese show, ni esa parafernalia que yo voy a renunciar. Por ejemplo, sueldo, yo recibo 175,000 pesos de sueldo, más 25 de gastos de representación. No calculo la dieta que me dan de viático por comisiones, porque yo gasto más cuando voy a una comisión. Me dan 3.500 pesos para ir a la comisión. Yo viajo todos los días, porque yo vivo aquí en La Romana. Yo viajo todos los días a la como debería de de ser, a trabajar. Yo viajo todos los días en mi vehículo. A mí el Congreso no me ha dado vehículo. Yo viajo en mi vehículo. Me dan 24,000 pesos de combustible. ¿Cuánto usted cree que yo gasto de gasolina de La Romana a la capital todos los días? Yo gasto 3,000 pesos de gasolina. Multiplique esos 3,000 por 5, ¿cuánto hace? Y multiplíquelo y entonces esos 5, o sea, estamos hablando de la semana, ¿verdad? Los 5 días de la semana por 5, ¿verdad? 15,000. Multiplique esos 15,000 por 4, 60,000. Me dan 24, pero me dan 3.500 pesos para el asunto de la comisión. Tú echas esos 3.500 pesos, tú echas 3,000 de combustible, pero tú tienes que comer, tienes que ponerte un traje. Tú andas con más personas que andan contigo, el asistente legislativo, el chofer que anda contigo, el mensajero que anda contigo, que son los que hacen el trabajo operativo dentro del Congreso, los que te mueven todos los proyectos y las cosas. Esa gente come también y visten, entonces te dan 3.500 pesos, entonces tú gastas 5,000, pero tú recibes 175,000 pesos de sueldo y todos mis planes sociales reciben ese dinero. Por ejemplo, ¿y cuáles son sus planes sociales? Yo tengo la ambulancia del pueblo, que es una ambulancia mía. Yo tengo una clínica, un consultorio médico con 2 médicos. Yo tengo el tour de la salud, que es un tour que hacemos cada 15 días, la Fundación Cruz y Minian, en donde llevamos en un autobús lleno de pacientes, con un plan de asistencia médica, que se le compran sus recetas. Yo tengo el plan de abogados gratuitos, que ayuda a aquellas personas en condiciones de vulnerabilidad, no defensores públicos que defienden solamente a los delincuentes, sino que defienden a las personas que en las otras materias. Claro, y en todas las materias, pero también tenemos la asistencia de planes y tramitación de planes de pensiones. Yo he logrado conseguir más de 5,000 pensiones en La Romana a envejecientes, pero también tenemos un instituto con 8 profesores. Entonces, tú dices, ¿y cuándo tú gastas en eso? O sea, tú me estás hablando a mí, ellos están renunciando a los privilegios que le dan en el Senado a mí. Tú me dices a mí, ¿cuáles son los privilegios que nos dan en la Cámara? Grábalo que te voy a decir. Los únicos privilegios que tenemos nosotros es el sueldo de nosotros. Nosotros no tenemos barrilito, eso es falso. Nosotros no tenemos barrilito, eso es falso. Y los programas de ayudas sociales son dirigidos a envejecientes, a estudiantes, son dirigidos a discapacitados, son dirigidos
a estudiantes, o sea, a personas que van directamente a ellos. Una recomendación de parte de Voces del Patio, o sea, del conjunto completo que lleva a cabo este live que usted está viendo, el podcast y las redes sociales, es la siguiente. No entendemos que usted tiene su ayuda social. La recomendación es la siguiente. No es que lo haga a modo de campaña, pero sí que lo haga a modo de conocimiento para los ciudadanos. Que todas esas ayudas están disponibles para ellos. Formas de hacerlo, redes sociales, mismo Instagram. Si no quiere que salga su nombre por cuestiones ya personales suyas. No, yo quiero que mi nombre salga. Bueno, pues sí, hay el Porque mismo si mi nombre Instagram no suyo. sale, entonces los otros van a decir que están haciendo y que su nombre no sale, que ellos lo hacen a discrecionalidad y que ellos no lo dicen. Así que bueno, el que está haciendo y es político tiene que decirlo. ¿Sabe por qué? Porque todo el mundo entonces va a decir, no, porque yo hago muchísimas cosas, pero yo no las digo. Ah, no, tiene que decirlo. En la política hay que decirlo, porque si no la gente no se entera. Entonces hay que decirlo. A mí nadie me da con cuento y de que yo di en tal lugar ayudé. No. Dame la evidencia. Yo quiero ver la evidencia. Exactamente. Una foto. ¿De dónde sale ese foto. dinero? ¿Qué hizo con ese dinero? ¿Qué Déjame ciudadano una llevó a foto. Ahora cabo bien, con eso? yo lo que no voy es que usted esté dando un pollo y usted esté haciendo un video a una gente degradándolo en las redes sociales. Con eso yo no voy. Eso yo no lo hago. Pero mi centro de educativo, la romana entera sabe, o sea, los que votan en la romana saben que está en la Gastón Fernando del INE con Enriquillo. Ahí está el instituto. Ahí está el consultorio médico. Ahí están todos los planes sociales de Pedro Botello en el centro de la ciudad. Y por eso Pedro Botello recibió el apoyo del pueblo de la Romana y fue el diputado más votado. Usted lo sabe él. Porque la gente votó por mí, porque la gente sabe que esos planes están ahí. Y los planes se anuncian en los programas, como tú me dices. Claro que se anuncian abogados gratuitos, si sus derechos han sido vulnerados, abogados gratuitos te asisten de la oficina del diputado Pedro Botello, participa del tour de la salud, todo está en la emisora. Aprovechando esta misma tesitura, tengo la siguiente pregunta. ¿Qué planes tiene Pedro Botello para la ciudadanía de la Romana y el país? ¿Qué propuesta tiene usted para los siguientes 4 años, para los cuales usted fue elegido? Bueno, impulsar los proyectos que no han sido aprobados, que están en el Congreso. Tenemos una carpeta legislativa amplísima. Son muchos los proyectos que están ahí en materia educativa, en materia deportiva, en materia jurídica, en materia social. Son muchos los proyectos que tenemos ahí. Por ejemplo, yo te he mencionado ahorita los proyectos en el ámbito jurídico, de la pasantía jurídica. Yo creo que en estos 4 años yo tengo que lograr que se apruebe la pasantía jurídica, porque no es posible que sigamos teniendo profesionales del derecho deficientes y que los estudiantes que se van a la escuela del Ministerio Público vengan formados, los que se van a la escuela de la Defensoría Pública vengan formados, los que se van a la escuela de la Judicatura estén formados, y que nuestros abogados, lamentablemente, queden deficientes porque no tienen una escuela de formación. Tenemos la escuela del abogado, del CAL, pero todavía a eso le falta mucho, le faltan criterios, o sea, faltan demasiado para desarrollar esta escuela. Entonces nosotros necesitamos que en el último año de los estudiantes del derecho, ellos vean el derecho desde todos los puntos de vista, como el acusador, como el defensor. Preguntan los usuarios aquí que dónde pueden leer la pregunta, o sea, dónde pueden leer la propuesta suya, qué facilidades le da a usted para accesar desde el internet, por ejemplo, si hacia sus propuestas. Entrando a la página de la Cámara de Diputados, entran a la página de la Cámara de Diputados y ponen propuesta legislativa Pedro Botello, y ahí van a salir como 70 iniciativas legislativas. Lo que pasa es que pocas veces la gente te pregunta por eso. Tú vas a la campaña política y nadie te pregunta por eso. El pueblo está cambiando ya. Primera vez que alguien me pregunta por las iniciativas legislativas. Nadie, Emma. Yo voy a una reunión y estoy dando un discurso y comienzo a decir, y estamos luchando por la creación y la puesta en ejecución
del seguro de desempleo, 70% por 6 meses, cuando usted pierde su trabajo o lo suspenden laboralmente, que usted pueda recibir esos recursos. Y la gente se duerme cuando yo estoy diciendo eso, la gente se está durmiendo. Ya el Porque pueblo vamos, está, ya no es el mismo los pueblo de honorarios profesionales, la gente se está durmiendo. ya despertamos. Pero cuando tú dices, y vamos a entregar, la gente tiene que abrir los ojos, ¿dónde? ¿A dónde van a entregar? ¿A dónde que te van a dar? O sea, lamentablemente, entonces ese sistema ha estado arrastrando a muchas personas que llegamos al Congreso con muchas ideas, con muchas intenciones, que no hemos renunciado a ellas, que estamos con ella, que la estamos impulsando, pero que también hemos tenido que tomar, en cierta forma, la parte de carácter social. Un político es un ente social. Y no es verdad que un político se va a limitar solamente a legislar, a fiscalizar. También como representante, el político tiene que dar respuesta. Ok, tú me dices a mí, es que un diputado no está para un consultorio médico, no está para hacer un tour de la salud. Bueno, pues si el Estado Dominicano, su deficiencia, no le da el servicio. Tú estás aprobando en el Congreso los presupuestos, pero no le dan el servicio. La gente va a salud pública y tiene que comprar una jeringa, tiene que comprar una antitetánica, pues entonces vamos a abrir un plan social. La Usted Romana, sabe la única algo ambulancia que hay curioso, era ambulancia del 911. algo curioso que yo veo en, ¿Oíste, Eric? sí, En la Romana, la única ambulancia que hay es la ambulancia del 911, o la sí, privada del Central Romana, ok, o la que adquirió Tony ahora. O sea, son las ambulancias. Entonces tú tienes que tener ambulancia porque la gente te llama. Cada vez que la gente te llama y tú tienes que desembolsar 14,000 pesos, 15,000 pesos para pagar una ambulancia a una gente, dígame usted a mí. Entonces mejor tú compras una y tú das el servicio ambulatorio al pueblo. ok. Y entonces, lo que yo le iba a decir ahorita era lo siguiente, que es algo curioso personal mío. Los diputados se concentran mucho en llevar proyectos de ley al Congreso, pero ¿y las otras tres funciones que tenemos en la Constitución en su artículo 80? ¿Qué? ¿Por qué yo no veo que los diputados de acá están vigilando, se mantienen vigilando al presidente, a la vicepresidenta, a los demás funcionarios que son elegidos de forma por el pueblo? ¿Y por qué se elige de forma tan alocada desde mi perspectiva como ciudadano a lo que son el defensor del pueblo, a los demás directores que ustedes son los quienes los eligen, quienes los cogen? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué no se está tomando en cuenta esas otras tres funciones que tienen los diputados? Pues lo que pasa es que el pueblo está en los procesos electorales, no está siendo equilibrado. El pueblo cuando vota por un partido, por ejemplo, están sacando al PLD del Congreso, pero le están entregando la mayoría prácticamente absoluta al PRM en el Senado. Hasta la 2/3 parte de la matrícula creo que tiene el PLD en el Senado ya. 18 en el Senado. Pero si tú te vas a la Cámara de Diputados, ellos tienen mayoría simple. Y con sus aliados, hacen un buen quórum con sus aliados. Entonces, ¿qué pasa, Eric? Y el referéndum. Cuando tú tienes un Congreso de un solo lado, ¿cómo tú interpelas a un funcionario del gobierno del PLD? ¿A dónde tú lo vas a interpelar? ¿En tu casa? Tú lo vas a interpelar ahí en la Cámara de Diputados, en donde tienen 95 diputados. Pero yo entiendo ese punto, pero también se puede llevar a la luz pública. Ya usted interpelándolo está tomando parte del proceso, aunque se libere, pero queda el nombre manchado si es real lo que está pasando, porque todos los ciudadanos van a tener los ojos encima. ¿Tú te Yo creo acuerdas, que, Eri, ajá, cuántas veces Farideh Raful pidió la modificación de la agenda para interpelar a la gente de allá del Palacio con el asunto de la publicidad? ¿Y cuándo pudieron y lograron modificar la agenda? Al día de hoy, sí, pero no se interpeló. No se interpeló porque tiene la mayoría. Entonces, pero ayudó al despertar del pueblo. Yo entiendo lo que tú dices. Tú haces el procedimiento, pero tú sabes que eso no va a prosperar. Tú lo haces, está registrado que tú lo interpelaste, que tú sometiste una resolución, pero no se interpeló. Porque la interpelación no prospera si ellos no la aprueban. Entonces, lamentablemente, ahí es que te digo que ahí el pueblo no está siendo equilibrado cuando vota por un solo partido. Cuando manda
a todos los representantes y le entrega la mayoría a un solo partido. En Estados Unidos ganan los demócratas la presidencia, pero los republicanos le entregan el Senado, le entregan la Cámara de Representantes. O sea, el pueblo tiene una cultura de votación para tener el equilibrio y de esa forma se mantienen las instituciones de Estados Unidos, cuando hay un equilibrio. Pero cuando tú tienes un pueblo que van y votan, le pasan la boleta presidencial, la P, y votan ahí por su presidente, le pasan la de senador, y siguen volados porque le dijeron que había que votar blanco entero o rojo entero, y le llega la diputado y sigue y vota rojo entero, porque le dijeron en su partido que había que votar rojo entero. Y la moda se pegó, el candidato logró impactar y va arrastrando todas las candidaturas. Entonces, de esta forma, lamentablemente, tenemos deficiencia. Tú no puedes fiscalizar una institución, porque cuando tú vas a fiscalizar una institución, si tú no tienes la fuerza necesaria, o que tú puedes conseguir las informaciones, te van a dar esto, te van a dar lo otro. Tú buscas ahora mismo y las nóminas de los ayuntamientos, ¿dónde están? No han sido publicadas. Todavía no. Todavía Hay mucho que no. No han publicado, pero tú vas con eso al Congreso y tú haces un esfuerzo, lo depositas, pero al final, si el síndico del PLD en este momento, eso lo engavetan allá, eso ni te lo ponen en la agenda. Por ejemplo, en el año Pásenos la información a nosotros, que nosotros nos encargamos de hacerlo, no se apure. En el año Si usted 2000, la tiene, usted me la pasa y yo me encargo. Entonces, anota esta. Anota esta. Anoten esta, muchachos. En el año 2016, yo sometí un proyecto de resolución que solicita la aplicación de la ley 105-13 sobre regulación salarial. ¿Qué dice esa ley? Que ningún funcionario público podrá devengar mayor sueldo que los titulares de los poderes públicos. Aquí todos los ministros cobran el doble y el triple que un diputado, y dice la ley que eso no es posible. Todos los privilegios, eso de que están renunciando a los privilegios, eso es una doble moral. Es que la ley dice que todos esos privilegios son eliminados. La ley dice que todos esos planes sociales son eliminados y que el legislador tendrá su sueldo. Aparentemente se ve un aumento cuando se aplica la ley en los legisladores, pero cuando tú buscas el resto de los funcionarios, son miles de millones de pesos que el Estado se va a ahorrar. ¿Por qué? Porque un diputado en el marco de esa legislación podrá cobrar 320,000 pesos. Pero ¿cuánto están cobrando los ministros ahora mismo? 800, 700. Ellos no podrán cobrar más que un diputado, ni los viceministros. Ellos van a tener que ajustarse conforme a la ley. Aparte de eso, el diputado va a recibir... Aprovechando que usted está hablando de ahorro, vamos a hacer un pequeño giro aquí. Y es algo que hemos tenido muchas tertulias referente a esto. En cuanto al 30% de la AFP, ¿qué futuro le ve usted? Primera pregunta, van a ser dos, una consecutiva de la otra. ¿Qué futuro le ve usted a esto de la AFP? ¿Cree que será posible el día de mañana? No hablando de la protesta, sino le ve futuro a la AFP al 30%. Y la segunda pregunta es, ¿su equipo formó el plan de contingencia para lo que puede pasar luego de ser entregado ese 30% en el caso de que sea entregado? ¿Qué plan de contingencia tiene porque le recuerdo que tenemos un 62.4 del PIB en deudas? Y usted sabe lo que puede pasar ya en caso de que se entregue todo ese dinero. ¿Tienen un plan de contingencia formado para que se lleve a cabo? Pero en Perú, el Producto Interno Bruto cayó estrepitosamente un 5%, en Chile un 4.7% y en Perú entregaron el 25%. En Chile, 4.7 van a entregar el 10%. Y tú dirás, no, pero un 10%. Sí, pero esta vez la moneda allí, cuando se habla de un 10%, están hablando de millones de pesos chilenos. O sea, un 10%, pero eso es una millonada de pesos chilenos. Pero el Banco Mundial dijo
que la República Dominicana, su economía no iba a ser afectada por la pandemia, que se iba a mantener estable. Ajá. Lo dijo, sí, lo dijo el Banco Mundial, lo dijo, y lo dijo también esta institución que tiene que ver con el orden económico. Dijeron que no se iba a afectar la economía. Entonces, ¿Y la ¿qué realidad? plan de contingencia yo tengo que tener para que a mí me entreguen mi 30%? Que tiene que tener su plan de contingencia es el Estado Dominicano, que tomó el dinero de los trabajadores, el 80% de ese dinero lo tomó prestado a las AFP, y con el dinero que pagan los mismos trabajadores de impuestos, está pagándole a las AFP los intereses del dinero que le prestó la AFP de esos mismos trabajadores que le están pagando los impuestos. Entonces tú dices, ¿cómo así? Bueno, Y que el dinero viéndolo, mío, yo ajá, usé a Eri para que Eri se lo prestara al Estado. El Estado le está pagando a Eri intereses y Eri se va a ganar en el año 2020 7.500 millones de pesos con el dinero mío, el dueño del dinero que está pagando los intereses de mi dinero. Entonces, ellos son los que tienen que jugar su plan de contingencia. Los economistas de ellos son los que tienen que estar preocupados porque ellos tomaron el dinero de los trabajadores y ahora le han dado demasiado vuelta para entregarle a los trabajadores el dinero de ellos. Y ese dinero de los trabajadores. Entonces, y la catarsis económica que esto podría generar, de lo que tanto se ha hablado, de los bonos que hay que emitir, la cantidad de moneda que hay que imprimir, de cómo se va a inflar la moneda, cómo se va a seguir devaluando, cómo va a seguir subiendo el dólar. O sea, ¿qué va a pasar con la República Dominicana luego de haber desembolsado ese 30%? Es algo interesante, que sería bueno que no solamente ellos sean quienes tengan un plan de contingencia, sino que también, que es algo que yo he aprendido en el diario vivir, podemos quejarnos, podemos exigir, pero también es mejor todavía cuando tú das una solución al problema, a la problemática que se puedan presentar. O sea, usted no, el equipo suyo no analizó nada al respecto de esa situación. sencillamente, que se aplique la ley 105-13 para que todos estos sueldos lujosos vuelvan al Estado Dominicano. Que el gobernador del Banco Central y su camarilla y todos estos funcionarios que están autoliquidando en estos días antes de irse del gobierno, que ese dinero que está ahí, que no se lo lleven y que devuelvan todos los robados. Desde que se devuelva todos los robados, tú puedes estar por seguro que va a haber para darle no 30%, no, para devolver el dinero a los trabajadores. Como dijo la expresidenta de la Cámara de Cuentas, con el dinero robado y el dinero de la corrupción, se hace otra república. Entonces, cuando se devuelva ese dinero robado, que se han robado del pueblo, entonces no hay que hacer plan de contingencia, no hay que estar preocupado por la inflación, no hay que estar preocupado por el aumento en la emisión de moneda sobre el 64%, como dijo el gobernador del Banco Central. No hay que preocuparse por nada porque todos los robados están siendo devueltos. Entonces, cuando se devuelva todos los robados no hay que hacer ningún plan de contingencia. Y eso es fácil. Poner un buen procurador general de la República, comenzar a confiscarle a todos los ladrones que se han robado del Estado Dominicano y que lo tienen ahí en tu nariz, que tú lo ves. Ojalá. Y tú dices, pero ven acá. Y Nos queda un minuto 30. Y un esta minuto 30 torre, nos queda. este dinero, este bandido, ¿de dónde lo sacó? Entonces, reivindicar todo el dinero robado, invertido, que están ahí, lo tienen en los bancos, lo tienen en caleta, lo tienen en bóveda, quitárselo a esos ladrones. Y con ese dinero el Estado Dominicano vuelve a recapitalizarse. Yo voy a ir una ley de recapitalización para el Banco Central. Pero ¿para qué recapitalizar el banco si el dinero está ahí? Todos lo estamos mirando. Hay gente que ganando un sueldo de 100,000, 150,000 pesos, tienen villas en casa de campo. ¿De dónde tú compras esa villa? Que lo interrumpa aquí, en este pequeño lapso. Desafortunadamente, el tiempo del live, que es de 1 hora, ya está por culminar. Quedan ya un aproximado de 42 segundos. Lamentablemente, vamos a tener que dejarlo hasta ahí. Preparado, hermano, para la próxima Ha sido entrevista. un grato placer. Gracias, Tendremos una próxima. Las redes están cogiendo fuego ahí, yo veo que están cogiendo fuego. Sí. Saludos a toda esa gente que mantuvieron ahí en la línea y de verdad que para mí un grato honor, hermano Eric. Igualmente, hermano mío, espero tener una próxima ocasión. Vamos a ver qué pasa mañana en el Congreso. Esperemos. Traten de no juntarse mucho, por favor. Distanciamiento social con el fusil en la mano.
Bueno, Ay, Dios por mi mío. casa. Un grato placer, chicos. Esto fue Voces del Patio. Espero que lo hayan disfrutado. Chao, chao. Gracias.